Buenas tardes, quien les habla es Víctor Gamarra, representante de la ONG Médicos Sin Fronteras. Hoy estamos con el delegado de la República de Cuba, que está en el comité de la OEA, donde se está discutiendo como tema central en la crisis de Venezuela. Cuénteme, señor delegado, ¿cuál es su posición o sus objetivos respecto al tema central? Primero, un saludo a cada uno de los integrantes del equipo de Médicos Sin Fronteras, prensa suiza, prensa europea. Y bueno, gracias por la pregunta. Justamente la República de Cuba mantiene una posición en la cual está apoyando fielmente al gobierno venezolano. ¿En qué sentido? Sucede que hay una crisis política y económica y esto está afectando muchísimo al país, específicamente al deterioro del aspecto social. Entonces, ¿qué es lo que tiene en mente la República de Cuba? Uno de los principales problemas que surge dentro de esta crisis, en el marco de esta crisis, es que la República de Cuba, siendo un aliado por historia de Venezuela, trata de buscar un apoyo mediante algunas medidas para que puedan seguir progresando poco a poco. O sea, la crisis de Venezuela no se va a solucionar de un día para otro. Esta crisis tiene su ciclo. Esto va a tardar meses hasta años. Pero ¿cuál es el inconveniente con todo ello? Los Estados Unidos de Norteamérica son los culpables de que se esté dando un pare a este progreso. ¿De qué manera? Está imponiendo sanciones económicas a la República de Cuba para evitar de que estos mismos puedan establecer relaciones bilaterales con Venezuela. Tengo una pregunta. ¿Qué soluciones propone Cuba para enfrentar ese problema? Bueno, justamente hablando de esto último que he mencionado, el problema tiene como una solución efectiva que en el menor tiempo posible se puedan establecer mediante un proyecto llamado Alianza, de conjunto con algunos países que quieran participar como signatarios y que también puedan ser fiables aún en el régimen de Nicolás Maduro, para que puedan, en cierto modo, evitar las intervenciones militares por parte de Estados Unidos. Asimismo, tratar de que estos mismos países eviten que Estados Unidos también puedan imponerle algunas sanciones. Bien sabemos que quizá Estados Unidos sea una potencia muy industrializada, sea un país del primer mundo, pero eso no significa que va a ser un policía que recorre por todo el mundo ver qué está mal y qué es lo que le perjudica a los Estados Unidos. Ese es nuestro principal objetivo para el proyecto que tenemos en mente. ¿Y qué opina entonces de los opositores que afirman que en verdad existe un problema en Venezuela, que hasta creo que les echan la culpa a ustedes porque ellos dicen que su ideología comunista ha influido en Venezuela tanto así que ha perjudicado, por ejemplo, en la escasez de los alimentos y medicamentos? No, de hecho, sucede que desde hace muchísimos años atrás llevamos una estrecha, larga y se puede decir buena relación bilateral con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esto qué significa? Que nosotros hemos realizado principalmente distintas relaciones comerciales, las transacciones financieras, la formación de empresas conjuntas y principalmente el intercambio de recursos energéticos y de tecnología de la información. Esto es que nosotros hemos podido ayudarle en lo que es posible mediante el tema de la defensa y la seguridad internacional a cambio del petróleo. ¿De qué manera nosotros vamos a poder demostrar de que no es nuestra culpa de que Venezuela está cayendo en una crisis? Hay una crisis en el sistema, eso sí lo tengo bien presente, ¿no? Eso sí lo tiene bien presente la República de Cuba. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Primero se tiene que investigar el tema de las inmigraciones. ¿Cómo sucede con el tema de las inmigraciones?
la República de Cuba va a notar si hay una gran cantidad de venezolanos que están yendo por distintas partes de América Latina, y no solo por América Latina, sino por diferentes partes de Europa y de los demás continentes. Con esto se puede ver qué tan difícil es la crisis que se está llevando. Por mientras se está tomando todo lo posible para que pueda solucionarse, en cierto modo, primero el aspecto social, que es lo más importante en cuanto a esta situación que se está propagando. Pero una cosa, si usted dice que no hay una crisis en sí en Venezuela, pero al mismo tiempo hay inmigración y usted lo está reconociendo, entonces, ¿a qué se debe esta inmigración? ¿Debe ser por un problema? ¿Y de qué? En efecto, el aspecto económico está provocando que, en cierto modo, muchos venezolanos vayan a otros países quizá a buscar un futuro mejor. Pero discúlpeme, pero esta inmigración es algo que va más allá de la inmigración natural de cualquier otro país. Se puede comparar la misma inmigración que hubo en Perú cuando hubo la inflación en la época de Alan García. No, porque qué? de hecho la mayoría de ciudadanos ya se hubiesen ido del país. Es decir, si la inflación que tiene en este momento Venezuela tuviese tanta repercusión a nivel económico y también afectara el nivel social que tiene para con todos los habitantes y ciudadanos también, más de la mitad de la población ya se hubiese ido, ya se hubiese buscado, ya quedaría casi. Y eso no ocurre en esta situación. En esta situación, claro, evidentemente no ha ocurrido nada del otro mundo. Entonces, todo es natural, es la inmigración natural. Es una inmigración natural, simplemente las personas por decisión propia van a buscar un futuro mejor para que posteriormente puedan regresar, ¿no? Y reencontrarse con sus familias. ¿Y ustedes como país están aceptando inmigrantes venezolanos? ¿Les está dando ayuda? Se está esperando, claro que sí. Nosotros, bueno, la República de Cuba está apoyando fielmente a cada uno de los venezolanos, pues, ¿no? Tal como se ha mantenido desde un inicio. Bien, te mencioné que Cuba y Venezuela mantienen una buena relación bilateral desde hace muchísimos años atrás, desde los años 90, cuando se inició el gobierno de Hugo Chávez. Y que justamente, por curiosidad, mencionarte que Hugo Chávez consideraba a Fidel Castro como su mentor, porque tenían unas políticas que, de por cierto, son muy efectivas. Estados Unidos lo que ha hecho es malinterpretar todo lo que mencionan en Cuba y tratar de decir que solamente es el número uno por doctrina mundial. ¿Y no han intentado denunciar, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional todo esto, lo que está haciendo Estados Unidos, que usted mismo ha mencionado? Justamente en eso está. El proyecto de resolución pronto va a entrar en vigencia, si se permite, para que pudiera tomarse las medidas necesarias para poder sancionar de alguna u otra forma a Estados Unidos. Oh, correcto. Bueno, eso sería todo, estimado delegado. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, estoy contentísimo y bueno, a seguir adelante. Sí, igualmente, delegado. Mucho Gracias. gusto.